Bueno, continuando con el ejercicio, acá se muestra un circuito, ¿cierto? Que se compone de dos fuentes de tensión, una de 280 volts, la otra de 20 volts, y una fuente de corriente de 2 amperes, que ojo está apuntando hacia abajo. Entre los puntos A y B queremos poner una resistencia de valor R0 tal que disipe la máxima potencia posible. ¿Ya? Entonces, partimos de esto, ¿cierto? Reconociendo que a la derecha hay una fuente de corriente, una resistencia en paralelo. Eso significa que podemos aplicar una transformación de fuente. Entonces, escribimos, ¿cierto? Lo separamos del circuito para hacer el cálculo. Tenemos una resistencia de 400 ohms, una fuente de 2 amperes, y esto se va a transformar en la misma resistencia, acuérdense que no cambia su valor, con una fuente de tensión que vale el valor de la corriente, 2 amperes, y los 400 ohms. 800 volts apuntando hacia abajo. El positivo está hacia abajo porque la fuente de corriente también apunta hacia abajo. Ojo con eso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a hacer mi yo del pasado? Es reescribir el circuito. Tenemos ahí la resistencia de 100 ohm, la de 10 ohm, la fuente de 280, el punto A y B donde queremos calcular la resistencia, ¿cierto? La de 5 ohm. Y ahora, ¿qué pasó? Nos quedó en serie la resistencia de 400 ohm con la de 20. Entonces, ya podemos hacer una simplificación, ¿cierto? Una suma en serie. Entonces ya, voy a sumar en serie y eso va a sumar 420. Oh, perfecto. Ya. Ahora, fíjense que como están abiertos los terminales, la corriente que pasa por ahí es la misma. Entonces yo podría decir, ah, mira, 420 y 5 ohms están en serie. Porque la definición de dos elementos que están en serie es que pasa la misma corriente por ahí. Ah, entonces digo, bueno, si están en serie, los sumo. Los sumo, me va a dar 425. Mm, y lo tiré para la derecha. Lo puedo haber tirado para la izquierda también. Eso es medio arbitrario. Pero fíjense que si yo lo pongo así, me da que los 280 volts están en paralelo con el punto A y B. Por tanto, el voltaje de Thevenin, como están en paralelo, va a tener que ser 280 volts. ¿Estará bien eso? Ya. Acá hay un problema con los equivalentes, que los equivalentes pueden cambiar la topología del circuito y llevar a resultados incorrectos. Acá, si bien están en serie, yo no puedo pasar la resistencia 5 ohms al lado de la derecha. ¿Ya? Porque ahí estaríamos diciendo que no hay caída de tensión entre la fuente 280 y los puntos A y B. Y sí hay, porque hay una resistencia ahí. 280 volts no está en paralelo. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer una malla. Fíjense en esa malla, parto en 280, paso por los 420, más los 180. Bueno, ahí tengo un pequeño error. Ya, me acabo de dar cuenta ahora. Que no puse la resistencia de 5 ohms, no la agregué. Así que en vez de ser 1,1 amperes debe ser algo un poquito más chico. ¿Ya? Un error mío. Eso debería ser abajo 280 más 180 partido en 420 más 5. ¿Ya? Bueno, pero obviando ese error, ¿cierto? Tengo 264,5 volts eh, como el voltaje de Thevenin. Ok, entonces ya tengo el voltaje de Thevenin perfecto. Ahora voy a pasar del ensayo de vacío al ensayo de cortocircuito. Entonces los puntos A y B ahora los voy a unir. ¿Ya? Los voy a unir. Y voy a notar ahí la corriente ICC, que es la corriente de cortocircuito. Vale. ¿Cómo procedo ahora? Bueno, em, fíjense que fíjense que la fuente de 800 volts con la resistencia de 420 ohms están en paralelo. Sé que puede costar verlo, pero fíjense que cuando dos elementos están en paralelo comparten sus dos terminales, sus dos pares terminales. Si se fijan ahí, la resistencia de 420 y la fuente de 800 tienen sus dos terminales unidos, así que están en paralelo.
Así que puedo calcular directamente la corriente X. Y esa corriente X va a ser los 800 partido los 420. Eso es 1,9 amperes. ¿Ya? Eh, perfecto, ya tengo una corriente X. Sí. Y puede calcular. Esto no siempre se puede hacer, ¿eh? No siempre uno puede calcular como corrientes de forma local. Este es un caso especial. ¿Ya? Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la malla por fuera. Que paso por la fuente 800, sumo, más la de 20, y después paso por la resistencia de 100 ohms. Y ahí puedo despejar nuevamente y de forma directa la corriente I sub Y, que me da 8,2 amperes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, calculado eso, ¿cierto? Tengo la de 8,2, ¿cierto? Tengo la de 1,9. Y ahora me voy a proponer a calcular la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms, IZ. Esa corriente IZ la voy a calcular haciendo esa malla. Como ya conozco la corriente Y, puedo despejar directamente IZ. ¿Ya? Y el valor de IZ, bueno, ahí nuevamente mi yo del pasado está calculando, se demora un poco, tenía la calculadora lejos, así que tuve que buscarla y hacer el cálculo. Gajes del oficio. Me da menos 54 amperes. Menos 54 amperes significa que la referencia que había puesto en un principio la tenía al revés. Por eso que ahí la giro. Em, bueno, yo tengo hartas corrientes. Hartas corrientes. Y fíjense, puedo calcular también la corriente IW que pasa por la de 5 ohm, porque al igual que en el caso anterior de la fuente 800 con la resistencia 420, la de 280 con la de 5 están en paralelo, comparten sus dos terminales. Fíjense, entonces, calculo IW y me da 56 amperes. Eh, y ahí hago una LSK entre W, ICC e IX. Y eso me da que la corriente de cortocircuito vale 56 amperes menos los 1,9 amperes. Y eso me da un valor de 54,1, ¿no? ¿Qué es mi corriente de cortocircuito? Bueno, como ya sabíamos, ¿cierto? La resistencia de Thevenin puede calcularse como el voltaje de Thevenin sobre esta corriente de cortocircuito. El voltaje de Thevenin son 274,5, acuérdense que un poquito menor por el error que les había comentado, sobre los 54,1. Eso me da una resistencia de Thevenin de 5,07 ohm. ¿Ya? Por tanto, valor de R0 para potencia máxima es 5,07 ohm. Ahora, ¿cuánto es la potencia entregada de R0? Bueno, la potencia entregada de R0, fíjense que como la transferencia máxima de potencia, las resistencias son iguales, lo que absorbe la resistencia que yo pongo en el circuito es la mitad de la resistencia que consume el circuito, o también la mitad de la resistencia que produce el circuito. Así que hay un divisor de tensión, ¿cierto? Si son resistencias iguales, van a dividir su tensión. Así que va a ser 137,25 al cuadrado, voltaje al cuadrado sobre la resistencia de Thevenin, 5,07, y eso me da un valor de 300,72 kilowatts. Ahora, la potencia que entrega la fuente de 280 volts, tengo que devolverme al circuito original y calcular la corriente que atraviesa la fuente de 280 volts. Ahora, tengo que poner mi resistencia 5,07, que fue la que calculé, y a partir de esa resistencia, calcular qué corriente pasa por ahí. ¿Ya? Eso no lo voy a resolver ahora, les voy a intentar subir un documento mañana. Esto lo hice muy improvisadamente esta ayudantía, así que mañana prometo subírsela. Nos vemos.